La energía irradiada por la materia se emite en paquetes discretos o cuantos. Con ese conocimiento, Max Planck fundó el complejo campo de la física cuántica. Inspiró a muchos físicos a principios del siglo XX. Uno de ellos fue Niels Bohr, cuyo modelo atómico ayudó a explicar el comportamiento químico de la materia. Ese comportamiento está influenciado directamente por el número de electrones presentes en las capas externas de los átomos. Solo cuando la capa externa está totalmente ocupada por electrones, alcanza un compuesto su máxima estabilidad posible. Por ejemplo, cuando dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno se combinan para formar la molécula de agua. El átomo de oxígeno necesita 2 electrones más para completar su capa externa, mientras que cada uno de los átomos de hidrógeno tiene uno que ceder. Cuando se unen los 3 átomos, comparten los 8 electrones exteriores en una especie de nube de electrones para alcanzar un estado estable. Por el contrario, gases nobles como el helio o el neón no son reactivos porque sus capas externas ya están totalmente ocupadas por electrones. Mirando la tabla periódica vemos cómo se aplican las ideas de Bohr a los elementos. Están organizados en grupos según su número de electrones exteriores. Durante la década de 1920 se hicieron otros descubrimientos importantes en mecánica cuántica. Utilizando el modelo atómico de Bohr, Louis de Broglie pudo demostrar que no solo las ondas electromagnéticas como la luz tienen cualidades de partículas, sino que partículas de materia como los electrones exhiben carácter de onda. La primera representación matemática precisa de la mecánica cuántica fue creada por Werner Heisenberg con la mecánica matricial que formuló en 1925. Un año después, Erwin Schrödinger desarrolló la ecuación de onda, una fórmula matemática alternativa de la mecánica cuántica. También fue él quien ideó la famosa paradoja del gato. Y Paul Dirac pudo demostrar que las formulaciones de Heisenberg y Schrödinger eran equivalentes. En 1993, Schrödinger y Dirac compartieron el premio Nobel. Esta interpretación dice que la función de onda no representa la realidad, sino que solo es un medio para determinar las relaciones estadísticas entre mis propias observaciones sucesivas. Y esto creo que es la única interpretación completamente lógica y posible de la realidad que comprende la mecánica cuántica. O sea, que solo mis impresiones tienen realidad. Una de las normas más importantes de la mecánica cuántica fue establecida en 1927 por Werner Heisenberg. Dice que en el nivel atómico algunos pares de propiedades físicas como el impulso y la posición de un electrón no se puede medir simultáneamente con precisión. Cuanto más precisa sea la determinación de una cantidad, más incierta será la otra. ¿Por qué es así? Porque todos los objetos del universo tienen esencialmente propiedades de onda y de partícula. Sin embargo, un elefante, comparado con un electrón, es demasiado grande para que este efecto resulte evidente. Para un electrón, el principio de incertidumbre de Heisenberg implica que la determinación microscópica de su posición influye en su impulso. Y otra conclusión que cabe extraer es que el observador interfiere en el evento. Lo mismo cabe decir del experimento imaginario del gato de Schrödinger. El observador solo puede saber si el gato está vivo o muerto una vez que se abre la caja, pero eso influye en el sistema. Y de repente, una probabilidad se ha convertido en realidad. El trabajo de Heisenberg recibió el premio Nobel en 1932. El principio de incertidumbre es fundamental en la mecánica cuántica, pero no tiene prácticamente ningún valor en los sistemas macroscópicos. En términos generales, los físicos están de acuerdo en lo que se conoce como principio de correspondencia. Cuando pasamos de sistemas micro a macro, las leyes de la mecánica cuántica pasan a ser las de la física clásica. El debate en la comunidad física sobre cómo interpretar la mecánica cuántica llevó a formular la interpretación de Copenhague. La materia en dimensiones cuánticas tiene carácter de partícula y de onda. Pero estas dos imágenes de la realidad están sujetas a limitaciones fundamentales para evitar contradicciones.
El principio de incertidumbre ayuda en este sentido. En el mundo cuántico solo se puede hablar de distribuciones de probabilidades. Por ejemplo, la posición de un electrón en el espacio no se puede determinar con precisión, sino que solo puede determinarse con una cierta probabilidad. Por tanto, la descripción del mundo microscópico no es determinista, sino de naturaleza estadística. En el progreso entre la física clásica y la cuántica, se aprecia que en la física cuántica ha sido posible sentar la más extraordinaria de las premisas, que es descartar el concepto de causalidad. Y si hay algo profundamente arraigado en el corazón de los científicos, desde los griegos, yo diría que es la causalidad. Los descubrimientos de Planck datan de hace más de un siglo, pero las leyes de la mecánica cuántica todavía son sorprendentes y difíciles de comprender. No obstante, rigen nuestra vida cotidiana. El láser, las ecografías, los ordenadores, nada de esto hubiera sido posible sin la mecánica cuántica. O sin el gato de Schrödinger en su caja.